Vamos a celebrar a todos los papás y todos los papás que están aquí se pueden parar, padres adoptivos, abuelos, padres espirituales, todos, si se pueden poner de pie, por favor, y démosle un gran aplauso para celebrar a todos los gran papás que hay aquí. Si se pueden mantener de pie un poco, por favor, algunos de ustedes van a querer sentar rápido. ¿Ves? A los papás no les gusta esto, no les gusta estar en medio de la atención, muy adentro sí les gusta, pastor, puede tardarse un poquito más, pero no les gusta tanto esto de la atención. Y mientras yo oraba por ustedes este día, simplemente quiero hablar una bendición para el papá en el día de hoy, que es el día tan especial. Y tal vez tú escucha que mi corazón es hablar las palabras del papá hacia ti. Tal vez algunos de ustedes estén ahorita que no tuvieron un papá que necesariamente sabía o te pudo enseñar o te guió o te dirigió. No, sino que muchos de nosotros simplemente nos metimos aquí a ser papás sin saber ni tener idea cómo hacerlo. Pero quiero que sepan que Dios lo incompleto lo hace completo. Amén. Así que los bendigo con el favor de Dios, con la presencia de Dios, con un día increíble de carne asada y descanso. Vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente a los papás. Gracias por pararse, padres. Como siempre lo hacen. Apreciamos todo lo que hacen. Estamos tan emocionados por este día. Estoy tan emocionado de participar con ustedes. Mientras yo venía esta mañana, yo decía a mí mismo, me toca participar en esta iglesia que es una de las mejores iglesias del planeta, y doy gracias y estoy tan bendecido por eso. Y vamos a entrar a la palabra. ¿Están listos? Saquen sus Biblias, levántenlas, denle una sacudida a todas aquellas que la traen para que la gente vea qué tan espirituales son. Y manténganla allí un momento, por favor, y mírenla. Es una ilustración con la que voy a abrir y quiero que entiendan algo. Este mensaje de hoy, estamos continuando en la serie que se llama Un corazón que escuche. Mientras ustedes miren a su Biblia, quiero que entiendan esto. Esta Biblia, está bien, también pueden mirar su teléfono, pero no miren al Facebook o al Instagram, miren a la aplicación de la Biblia. Pero esta Biblia que tengo en mis manos, entienden que está llena con recuentos de gente que escuchó la voz de Dios y respondió y sus vidas fueron bendecidas. Este libro que tiene 66 libros, que es una colección de libros, no es un libro, es una colección de libros que fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y graba literalmente, yo creo que más de 100 de historias que fueron narradas de gente que escucharon la guía de Dios, la presencia de Dios. Tal vez muchas veces son sueños, una voz apacible, pero este libro está lleno de personas que escucharon a Dios, respondieron a Dios y su vida fue bendecida. Pero al mismo tiempo, no bajen sus Biblias, en el mismo tiempo esta Biblia está llena de la misma manera, ahora con historias de gente que no escuchó la voz de Dios. Y la consecuencia de no escuchar la voz de Dios los llevó en muchas veces a la destrucción. Es increíble para mí que la Biblia que lees está simplemente llena, aunque es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombre, pero cuando ustedes miren esta palabra, literalmente está llena con historias de personas que escucharon a Dios y fueron bendecidos, personas que ignoraron a Dios y se encontraron a ellos mismos en una destrucción en sus vidas y lo vieron todo pasar en sus vidas. Pero es muy simple. Mientras miramos esta palabra, empezamos a entender que un corazón que escucha es esencial para ser dirigidos por la presencia de Dios. Amén. Si tienen sus Biblias, ahora sí, ya sé que sí las tienen, vamos a ir a Corintios, 1 Corintios capítulo 10, y vamos a empezar con esto porque quiero crear la atmósfera y decirles qué tan significante es esto y lo apasionado que ando yo sobre este concepto de un corazón que escucha. Y mientras yo leo la escritura, la palabra de Dios, lo que yo veo es gente que escuchó a Dios y gente que rechazó escuchar a Dios. Y basado en ese ejemplo tan simple, eso también fijó la trayectoria para sus vidas. Y si están ahí ya, por favor me acompañan. 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo. ¿Quiénes son ellos y estas cosas? Lo que Pablo está escribiendo aquí en Corintios es que está diciendo,
Las historias de las naciones, de los hijos de la gente de Israel, pasaron, fueron capturadas, fueron grabadas para que fueran, ¿qué? Un ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción, ¿verdad? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en los tiempos finales, aunque esta no es una serie de los tiempos finales y sí lo he mencionado unas cuantas veces. Me da risa cómo se ponen de sensibles la gente cuando hablamos de los tiempos finales y la gente empieza a textearse unos con otros. ¿Realmente creen lo que dijo el pastor con una simple frase que dije yo? Pero yo lo dije porque lo dije y sigo diciendo lo que yo digo, pero la realidad es esta. Aún en la escritura, cuando habla de la nación de Israel y su historia fue escrita para nuestra instrucción, para nosotros en los que viviríamos en el tiempos finales. Así que yo les diría esto, nuevamente, esta palabra y este discernimiento son esenciales porque entre más cerca estamos de los tiempos finales, y yo no estoy ofreciéndote una cita, pero lo que más llegamos al regreso de Cristo, esta palabra y un corazón que escuche y que discierne va a ser aún más importante y esencial en esos días. Así que lo que quiero que saquen de esto es que Israel es un ejemplo físico para nosotros en nuestro caminar espiritual. Es un ejemplo vivo, aunque su caminar fue también espiritual en muchas de las veces, pero para ti, para mí, la Biblia nos dice que es un ejemplo físico vivo que respira de gente que para nosotros se convirtieron en un ejemplo para nuestro caminar espiritual. Y lo que quiero que vean de todo lo de Israel y lo que se relaciona a este mensaje es esto: fueron dirigidos. Es la naturaleza de Dios hablar y es nuestra naturaleza como somos diseñados nosotros en la escritura, la manera que se nos diseñó en el cuerpo físico. Nuestra naturaleza es ser guiados. Así nos crió Dios. Dios nos crió no para ir a averiguar a nosotros solos, no, aunque sí nos dio voluntad propia y para hacer decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Hace eso porque te ama, porque quiere que tú hagas la decisión de escuchar su voz, de acercarte a él. Así que Dios habla, pero nosotros somos diseñados y llamados y aún se nos espera de nosotros que seamos guiados. Y si me pueden acompañar al libro de Nehemías, interesantemente Nehemías número 9, y no voy a predicar en Nehemías, pero hay una historia que fue grabada en Nehemías. Hizo exactamente lo que yo voy a hacer hoy. Aunque él no tenía, Pablo escribió a los Corintios, él no tenía el Nuevo Testamento que nosotros ahora tenemos. Cuando él empezó a sentarse y a unirse con esta nación de Israel, después de la batalla que habían pasado, y ahora viene él y ha restablecido el templo para alabar a Dios y la palabra de Dios. Y lo próximo que hace Nehemías es que ahora necesitamos paredes, necesitamos límites, necesitamos identidad, necesitamos ser protegidos. Así que Nehemías, como le dice a las personas que vengan a una temporada de ayuno, y empieza a hacer ¿qué? Empieza a contar la historia y a narrar nuevamente la historia de Israel, y empieza a hablarles del ejemplo que se les había sido dado, un ejemplo físico de su caminar espiritual. No es diferente como es para nosotros en el día de hoy. Y en el libro de Nehemías, capítulo 9, 19, y podemos leer bastante, pero habla de esto y quiero leer algunos de estos. Dicen 9:19, en tu gran misericordia no nos abandonaste para que muriéramos en el desierto. La columna de nube no todavía los guiaba de día y los llevó de estar en esclavitud, y llega y dice, Dios los escuchó en esclavitud, así como te escuchó a ti como esclavo de pecado, esclavo del mundo, del sistema del mundo, cuando estabas atado, cuando estabas en oscuridad, cuando el enemigo te estaba destruyendo. Alguien diga amén, como si estuviéramos despiertos. Así como cuando Dios escuchó tu clamor en la oscuridad y mandó un libertador, así como mandó a Moisés, que fuera el libertador, una sombra de Jesús que vendría, y Cristo, te necesitamos. Estoy desesperado, ya no puedo más. Y cuando decimos Jesús, cuando llamamos a su nombre, mandó un libertador y nos libró de las cadenas bajo las que estábamos, ¿ok? Y si conocen la historia, los llevó fuera hacia unos momentos de milagros. Cada quien en este cuarto quiere un milagro, pero nadie quiere escuchar. ¿Me están escuchando?
todo, oh, Señor, yo quiero un milagro, yo quiero ver un milagro. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Así que Dios los guía y los saca ahí. El verso 19 dice de esta manera, para ver la historia un poco. Ustedes la conocen y de hecho los animo a que lo lean todo el capítulo de cómo Nehemías los llevó a través del ejemplo físico de Israel para que fuera su guía espiritual en su caminar. 9:19 dice, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. Aún cuando habían creado dioses falsos, dioses priopos, que de hecho es la misma cosa que está pasando en el día de hoy, si entendemos eso, ¿verdad? ¿Qué pasó con Israel? Tiraron todo el oro al fuego, lo vamos a poner aquí y sale algo, representa de dónde vienen, de Egipto, y se mira igualito que al Dios de allá, el que nos liberó. ¿Pero qué le llamaron? Le llamaron Yahweh. Queremos un Dios, dijeron ellos, que el mundo va a aceptar, pero le vamos a llamar Yahweh, el Dios de la Biblia. No era el Dios de la Biblia, ¿me están escuchando? Era Baal. Era un espíritu demoníaco que estaban adorando ellos, en el que habían visto un modelo por sus sistemas. Pero es lo mismo el día de hoy. Las personas quieren crear un Dios a nuestra imagen y no entender que nosotros somos creados a la imagen de Él. Solamente voy a manipular a Dios para que Él sea un Dios que yo pueda aceptar y que yo pueda manejar como yo quiera. Solamente voy a cortar unas cositas aquí y otras acá que no me gustan mucho, y lo que sale un Dios que yo puedo aceptar y le voy a llamar el Dios de la Biblia. Es el mismo Dios. Amén. Estoy tan contento que están tan apasionados como yo esta mañana. Estoy a punto de entrar en fuego, así que alístense. Dice, no se los olvidó aunque estaban en el desierto, aunque crearon ídolos, que ellos clamaban que ese ídolo era Dios. Y el fuego les mostraba el camino durante la noche. No te alejaste de ellos, dice, en su desobediencia. Cuando el camino durante la noche, y enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni darles agua para su sed, y le diste a tu espíritu, les diste tu buen espíritu para que los instruyera. Era una sombra, es la E mayúscula, no nomás es un espíritu con la E minúscula, no, es el espíritu con la E mayúscula, es el espíritu de Dios, se los dio para que los guiara, y es una sombra de cómo Él nos guiaría en los días de hoy. Les diste tu buen espíritu para que los guiara, para que nos instruyera. No paraste nada para ellos. Les diste maná por 40 años. Los mantuviste en el desierto y no les faltó nada. Y aquí es donde los papás se van a emocionar. Que la ropa nunca se gastaba y sus pies nunca se cansaron y sus zapatos nunca se desgastaron. Esto no lo predicas en el Día de las Madres. Lo predicas en el Día del Padre. Amén, pastor. Escuchar eso. El pastor dijo que los zapatos no te tienen que desgastar. Eso no es lo que dije, ¿eh? Dios cuidó de cada detalle de ellos, de su vida, por 40 años. La moda no cambió en 40 años. Muchos de ustedes están, pues la moda tampoco ha cambiado para mí en los 40 años que han pasado. La ropa nunca se desgastaba, los zapatos nunca se desgastaban, y les diste reinos, estableciste reinos que ellos no construyeron, viñedos que ellos no plantaron, cosas que otras personas hicieron todos los trabajos y ellos recibieron el beneficio, ¿verdad? Dice que le diste reinos y gentes, y muchos de ellos tomaron posesión de la tierra, se apoderaron de la tierra del rey. Quiero que vayan al verso conmigo rápidamente, al verso 30. Y dice, no está en la pantalla, dice, muchos años estuviste con ellos y los avisaste a través de tu Espíritu Santo y a través de tus profetas, les avisaste, les advertiste. ¿Por qué es eso con el Espíritu Santo? Porque los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba a través de un profeta. Por eso en el Antiguo Testamento, si un profeta nos acertaba, lo mataban. Porque esas personas se destanteaban si era mentira, y van a decir, ¿por qué no matamos a los profetas hoy? ¿Por qué no matamos a los falsos profetas hoy? ¿Por qué? Porque tú tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti para discernir y decir, eso no es lo que la palabra dice, lo que tú estás diciendo no es la palabra. Lo que está diciendo tú no me da testigo a mi espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Me están escuchando?
Pues no se puede poner un poco desastroso eso. Pues sí, bienvenido a la iglesia. Y dice, así que a través de tu espíritu se apoderaron de la tierra del rey Seboón y Esbón y de la tierra del rey. Y ellos aún así no te escucharon, no lo escuchaban. Hizo todo esto que era visible, los mantuvo, nunca los abandonó, los guió a través de toda la situación, noche y día. Cuando estaba fácil, cuando estaba difícil, los enseñó a través de su espíritu, los instruyó, los proveyó, los guió a la victoria. Y a través de todo esto, simplemente su respuesta fue en diferentes puntos de la historia, pero cuando cosas se ponían bien, ellos paraban de escuchar a Dios. ¿Ves? Yo les diría esto. El punto primordial del fracaso de Israel fue que rehusaron escuchar la voz de Dios. De todo, las plagas que estuvieron, las cosas que pasaron en esos tiempos, las pérdidas, la falta, el quebrantamiento, y había muchas cosas que pasaron durante ese camino, que pasaron en su caminar. Hay un punto de fracaso en sus vidas que consistentemente les causaba dolor y consecuencias, y no era que Dios se enojó. Y había veces que sí se enojaba Dios. Había puntos que cuando ustedes leen la historia que Dios le está hablando a Moisés y le dice, Moisés, no, esto no sirve, voy a empezar de cero, vamos a terminar con todo. ¿Cuántos de ustedes han sentido así algún día? Vamos a regresar a nuestros hijos. ¿Verdad? No. Ya sé que no sienten así porque son muy espirituales todo el tiempo. Pero había veces que Dios decía, pero por intercesión de Moisés, Señor, no, espérate, Dios, yo entiendo, pero por tu nombre, la gente va a mirar a la nación y van a pensar que tú no pudiste liberarlos. Y no que Dios estaba tratando de proteger su reputación, pero Él era fiel a su palabra. Y cuando había momentos que Dios se molestaba y que decía, les quiero dar un golpe en la cabeza, pero no, fue las consecuencias de su pecado y su desobediencia. Y el punto, escriban esto, el punto primordial de su fracaso fue su necedad y el no querer escuchar a Dios. La pregunta es esta. Tu fracaso en el día de hoy, de nuestro ejemplo físico que te estoy diciendo ahorita, en la caminar que estamos nosotros, nuestro punto de fracaso es el hecho de que no escucho a Dios o que no quiero escucharlo, no lo estoy escuchando. Esto encapsula toda la razón y la pasión por la que les presento esta serie de mensajes. Si tenemos un corazón que escucha, una gente que escucha, Dios nos va a guiar hacia la victoria. No quiere decir que no va a haber batallas, porque hubo batallas, pero Dios los liberó, amén. Cuando ellos pelearon, como Dios les dirigía que pelearan, ganaban. Aun cuando se miraba un poco difícil y que no les convenía. Con Jericó, la pelea de Jericó, nunca nadie había peleado como ellos, pero vemos ejemplos y las circunstancias alrededor de nosotros y decimos, ¿por qué tengo que hacerlo como todo el mundo lo hace? En lugar de escuchar al Espíritu Santo que nos va a guiar. Pero el punto de partida del fracaso de Israel en todos los instantes fue que no escucharon la voz de Dios. Y al escuchar, dice, pues lo escucharon pero no obedecieron. Tienen que entender esto, que en la Escritura no hay diferencia entre escuchar y obedecer. No, nosotros como humanos los separamos. Pues yo puedo escucharte, mis hijos me escucharon pero no lo hicieron. Entonces realmente no te oyeron, porque si te hubieran escuchado, te hubieran obedecido, así que ignoraron la dirección que les diste, ¿verdad? Así que el punto de partida para los israelitas, el fracaso que ellos tuvieron fue que no escucharon la voz de Dios. Así que para ser muy prácticos, el día de hoy les voy a ayudar cómo yo escucho la voz de Dios. ¿Cómo desarrollo ese corazón que escucha? Porque has estado hablando por semanas. ¿Cómo lo hago? Déjenme decirles esto para empezar. Escuchar a Dios es un proceso en el que tú creces, no es un evento que tú cumples. Amén. Así que mientras que yo sí creo, muchas gentes están más inclinadas a lo natural. Muchas veces algunas de las mujeres están más inclinadas a lo natural. ¿Por qué? Porque muchas veces como hombres tenemos un
tiempo difícil, un momento difícil para que pase de nuestra cabeza a nuestro corazón. Y no es un comentario negativo para los hombres, no, porque vemos que a través de la Biblia escucharon los hombres a Dios y fueron bendecidos, aunque hay muchos que también son así medios dados a esto. Les diría yo que cada uno de nosotros fuimos creados con la capacidad de escuchar a Dios para responder y ser bendecidos y ser guiados, pero es un proceso, no es un evento que pasa de la noche a la mañana. Yo no puedo decirte que pase aquí, ponerme mis manos y decir, hey, Señor, haz lo que escuche. No, hay razones que no puedo hacer eso. Puedo orar para que escuches a Dios, pero de hecho voy a enseñarte cómo vas a escuchar a Dios y puedo garantizarte que lo vas a hacer. ¿Están listos? Así que la primera cosa que tenemos que entender es que tenemos que creer que podemos escuchar a Dios en fe. Tenemos que creer que podemos escuchar a Dios. Alguien diga, yo creo. Yo puedo escuchar a Dios. Hay mucha gente que cuando hablo de esto dicen, pastor, yo simplemente no puedo. Y lo que ellos están diciendo de su propia boca está en conflicto con la palabra y de hecho están en conflicto con el mismo Jesús. Porque si yo les diría, perdón, estás contradiciendo la palabra de Dios. No, pastor, no, simplemente tengo un momento difícil de escuchar a Dios. Y lo que dice aquí está, ¿listos? En Juan 10, 3, 5. Y interesantemente está hablando con los fariseos que han presentado un tipo de separación de Dios, un tipo de nosotros somos los espirituales, ustedes no, y estaban guiando a personas por el mal camino, no estaban viviendo el ejemplo que es del que estaban hablando otras personas, y Jesús está ahí en medio de ellos tratando de debatir todo esto, y de repente cambia y empieza a hablar de los pastores, que para los fariseos hubiera sido el puesto más bajo de los más bajos, pero Jesús empieza de esta manera a conversar, dice, el portero le abre la puerta. Ahora, quiero que vean esto. Y si tienen su Biblia física, lo pueden subrayar ahí. Pero escuchen esto. Las ovejas reconocen la voz. Jesús literalmente dice en las Escrituras, mis ovejas reconocen mi voz. Yo no sé cómo lo puedo hacer más simple que eso. Si tú has rendido tu vida a Dios, lo has recibido como tu Señor y Salvador, dice que tú debes de escuchar su voz. Tú vas a reconocer mi voz. Dice, no nomás que la vas a escuchar, que la vas a reconocer. Y dice, Él llama a cada uno de sus ovejas por su nombre. Así que estamos nosotros aquí sentados ahorita. Hay una cuanta gente en el cuarto. Y la tendencia sería de pensar, aunque yo no conocería tu nombre, pero tenemos que entender que Jesús te llama por tu propio nombre. Habla de una relación íntima con el Señor. Interesantemente hice un poco de estudios a través de los pastores y muy seguido a ellos le llamaban a sus ovejas basado en sus características. Si una tenía puntitos, le decían, mira, ahí va puntitos. Literalmente. Y yo pensaba esto. Yo me pregunto, ¿qué sobrenombre me daría Dios a mí o a ti? Voy a parar ahí por un momento, pero sí vino ese pensamiento a mi mente. Y a donde yo fui no fue un lugar tan bueno, por cierto. Es un poco duro, pero no. La realidad es esta, que hubo una relación íntima de la que Jesús está hablando aquí entre el pastor y la oveja. Les llamo por su nombre a mis ovejas. No nomás estoy allí en una religión, y por lo cierto que Jesús no vino a establecer una religión. Así que la gente estaba tan entretenida con este concepto de la religión. Sí, Él estableció una iglesia, sí, construyó la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, absolutamente, pero Él vino por la gente. Él vino por tener una relación con el ser humano, para una intimidad con ti y conmigo, amigos. No importa si crees que eres digno o no. Él dice que sus ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz. Les llamo por su nombre y una vez reunidos del propio rebaño, caminan delante de las ovejas. Y saben que la responsabilidad del pastor es guiarlas, no hacerlas que hagan las cosas a fuerzas. ¿Por qué? Porque las ovejas son tipo de animales que en el momento de que traerlas, controlarlas y llevarlas a un cierto camino, ellas se empiezan a ir para todos lados. Yo no creo que Jesús nomás escogió este tema así nomás porque sí. No, dice, muchas partes de la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Y les dicen a las ovejas, hey, ven, puntitos, ven. Y de repente puntitos reconoce la voz del pastor. Interesantemente, los pastores pueden hacer que las manadas de ovejas
que estén ahí comiendo juntas, y cuando era tiempo de irse les decían, hey, vámonos, y de repente las ovejas de cada pastor levantaban la cabeza y seguían la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque reconocían la voz del pastor y sabían que el pastor les iba a llevar a buenos lugares, nos lleva comida, nos lleva agua, nos lleva protección, nos cuida en la noche. Así que ellos tenían un sentido natural de conexión, que seguían a su pastor. Así que podían estar allí comiendo con todas las ovejas juntas sin miedo a perderlas, porque sabían que cuando el pastor les hablaba, reconocían la voz del pastor. Y esta es la imagen que Jesús nos habla de su gente y de él. Y él dice, mis ovejas reconocen mi voz. Y aquí está la cosa, yo no los voy a hacer que hagan nada, los voy a guiar y a dirigir por el buen camino. Dios no te hace que hagas nada. Pues tuve que hacerlo porque Dios me dijo, no. No es así. Tal vez te sentiste que tuvo que hacer así, pero la opción y la decisión siempre va a ser tuya. ¿Por qué? Porque esto demanda que lo miremos con fe. Si Dios te haría que hicieras algo, entonces no ocupas fe para que te forcen a hacer algo. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios te va a guiar y va a requerir que respondas en fe, que es más allá de emociones. Y lo mejor que lo puede explicar fe a la gente, cuando decimos, no sé si es Dios, cuando es Dios vas a saber que es Dios. No quiere decir que no vas a tener preguntas. Hay muchas veces que cuando Dios me hablaba a mí, yo digo, Señor, pues me va a tener que dar un poco más detalle en esto, porque no te entiendo muy bien. Pero lo que yo he aprendido a hacer es lo que Pablo dijo en términos de lo profético. Dice esto: no eches de menos a los profetas en términos del Espíritu Santo. Dice, no hagas molestar al Espíritu Santo. Y lo que he aprendido a hacer es esto, que si viene algo que no entiendo muy bien, tengo esta práctica que hago, lo pongo en el estante. Porque tal vez no lo entienda totalmente ahorita en este tiempo, pero si es Dios, Él va a continuar a trabajarlo y revelármelo al punto de que va a hacer sentido en mi vida. ¿Me están siguiendo? Así que prácticamente entiendan que tenemos que encontrarnos con Dios en fe, y esa es la moneda más importante del cielo, la fe. Y me acuerdo que cuando yo tenía 15 años fui llamado al ministerio, y tal vez se oiga un poco raro para ustedes. ¿Eras un niño? Sí era un niño. Pero esto testifica para mí la importancia de las generaciones futuras, así como las cosas que van a pasar mañana, la conferencia de los niños. Esos son momentos en las vidas de los niños que serán marcados e impactados profundamente por el Espíritu de Dios, y van a escuchar a Dios. Yo escuché a Dios a los 15 años, que me impresionó en mi corazón el llamado de meterme a tiempo completo al ministerio. Y yo creo que sí fue Dios. Tengo 50 años. ¿50? ¿50? Sí, 50. Tengo 50. Ya paré de contar después de los 25, ya lo que sea, mi vida ya se terminó. Estoy bromeando. Va a haber frutos y va a funcionar cuando es Dios, ¿verdad? Hubo detalles, hubo batallas, sí, definitivamente, pero tuve confirmación, yo lo sentí en mi corazón. Señor, lo creo, pero necesito que me muestres esto. Y esto es lo que hice. Tenía 15 años y me encanta que Dios nos encuentre en el nivel de fe en la que tenemos nosotros. Así que no se sientan intimidados, no sé cómo hacerle. No. Jesús dice que uses la fe que tú tienes y va a crecer como una semillita de mostaza, va a crecer algo grande. Y yo estaba en Missouri, que es donde tuvieron una final de competencias que hubo en la escuela, yo en ese tiempo de adolescentes, donde había muchas cosas que podías hacer, que podías participar en música, en drama. Y una de las categorías que estaba presente ahí era el área de predicar. Y yo sentía que yo fui llamado a predicar, así que tuve una idea excelente de que iba a ir a predicar en este cuarto, ¿no? Que había gente. Es como una competencia estatal, para lo que ustedes conocen de eso. Ibas a presentar lo que ibas a hacer en un grupo pequeño. Iban a los jueces a juzgarte, porque juzgan mucho. No, iban a evaluarte y te iban a dar la puntuación, y basado en lo que tú hacías, podías avanzar o te quedabas allí y ser el campeón de la universidad. Pues no sé lo que iba a pasar, pero nunca llegué ahí. Pero lo que les quiero decir es esto. Decidí a los 15 años, voy a hacer esto. Soy llamado a predicar, yo siento en mi corazón, así que lo voy a ir a hacer, voy a ir a competir en esta competencia. Así que cuando llegué, nadie me había enseñado nada, nadie había trabajado conmigo.
Eso que te aventaron a la parte más honda de la alberca y ahí te le echas. Literalmente así fue. Y yo estaba en el hotel, en el cuarto un día antes, y yo tenía tanto pánico y miedo y dije, Señor, no debería estar haciendo esto. Yo no tengo que estar haciendo esto, no es para mí. Tengo 15 años, recuerden. Y estoy ahí, en este cuarto, y de repente sentí que el Señor me empezó a dar un mensaje muy simple, muy así, no tan padre el mensaje. Y la realidad es que el Señor me dio un mensaje y lo escribí. Y esto es lo que oré en ese momento. Señor, si tú realmente me estás llamando al ministerio a que yo haga esto, necesito que confirmes a dónde quieres que vaya mi vida. Así que prediqué ese mensaje esa noche en la armadura de Dios. Y no les puedo decir por qué sentí que tenía que hacer eso, enseñar esa enseñanza. ¿Están conmigo? Así que en la mañana siguiente me levanté y fui a la clase y me senté y escuché las pláticas. Y es un poco vergonzoso lo que les voy a decir, porque era así de simple pasó y así de simple soy yo. Estaba sentado allí, estaba escuchando a las personas conversar y empezaron a predicar y estaban predicando un mensaje de ser un soldado en el ejército de Dios. No tenía idea que tenía una temática la enseñanza. Aún cuando me tocó predicar, yo no pude realizar que había una temática específica en las enseñanzas y me levanté, empecé a predicar en la armadura de Dios como soldado del Señor y yo estoy predicando y yo siento que el Espíritu Santo se estaba moviendo allí y que el Señor estaba hablándole a la gente y de que me doy cuenta que había una temática específica. Y la verdad, no les estoy echando mentiras. Y el Señor se está moviendo y todos tienen la misma mente y el corazón. Este es el momento del Pentecostal. Y no. Y sí, ya me dijeron, había un tema específico y tú firmaste y me bajé, ya hice lo que hice, fue muy vergonzoso. Nadie se salvó, no fue suave, no fue. Pero estábamos sentados y yo sentí como que, y de repente en ese momento escuché que el Señor me dijo, era un tema específico. Y me pegó de repente. Si me sigues, yo te puedo guiar, dice el Señor. Si escucharas mi voz, y literalmente lo que yo hice cuando escuché de los jueces, que no fue tan buena mi comunicación, pero hubo un juez específico, no me acuerdo cómo se llamaba, que me dijo esto. Veo el llamado de Dios en tu vida. Sigue escuchando su voz. Y les quiero decir esto, la fe en tu vida, quiero decirte algo, la fe no viene porque se la pides a Dios. Hay un error que hace la gente, Señor, dame más fe, yo quiero más fe, ese es el tipo de fe que yo quiero. Quiero la fe para poder hacer las cosas que quieres que haga, la fe para creer. La fe no viene porque se la pides a Dios. Lucas 17, los discípulos le pidieron a Dios, Jesús, danos más fe. Y Jesús sacó una varita mágica, aquí está tu petición, te voy a dar más fe. No, de hecho él dijo esto, si tuvieras fe, si usaras la fe que tienes, la poquita fe que tienes, esa fe crecería. Así que la pregunta es esta, si la fe no viene porque yo la pido, ¿cómo viene la fe? Qué bueno que preguntaron, porque en Romanos 10 dice esto, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Déjame decirte esto, ¿cómo vas a hacer crecer tu fe para ser guiados a través de estar en esta palabra? Tu fe, tú vas a recibir fe. ¿Por qué el pastor Wayne usa todas esas escrituras? Porque estoy reforzando tu fe. Yo puedo predicar el mismo mensaje, nuevas historias, ilustraciones, lo que yo digo. Y mucha gente hace esto, pero se pierden la verdad de Dios y la palabra de Dios, que la fe viene y es construida a través cuando tú escuchas la palabra de Dios, pero una manera más fuerte de escuchar la voz de Dios es cuando tú la lees y cuando tú la hablas y tu espíritu mismo escuche tu voz hablando la palabra de Dios. Jesús nos dice, si usarías la poquita fe que tienes, crecería, pero en la manera que tú la obtienes es a través de escuchando la palabra de Cristo, escuchando la palabra de Dios. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la meto en mí, ahora lo que pasa es que empiezo a entender y puedo escuchar la voz de Dios, puedo creerle a Dios, puedo creer que lo escucho a Dios y mi fe empieza a crecer y luego Dios me guía. Y cuando Dios me empieza a guiar, mi fe empieza a crecer porque empiezo a obedecer a Dios y ese proceso hace que mi fe crezca. Amén. Amén. Número 2, ¿cómo escucho a Dios?
Escucha cómo habla Dios. Escucha cómo Dios ha hablado. Número uno, Dios habla a través de su palabra. Esa es una declaración grande. La palabra de Dios es la voz de Dios. Es la autoridad completa. Cualquier otra manera en la que Dios habla nunca va a violar su palabra revelada en las Escrituras. Si alguien te dice a ti algo que no es esta palabra, si tú sientes o escuchas algo que no se alinea a la palabra de Dios, pues yo creo que Dios me dijo que debería de casarme con aquella mujer que está casada con el otro hombre. Ese no es Dios. ¿Cuántos saben eso? Cuando personas dicen que Dios me dijo que lo matara, ese no es Dios. Ese es otro espíritu. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque se contradice con la palabra de Dios. Dios nunca se va a contradecir a Él mismo. Es tan importante. Si Él se contradijera a Él mismo, entonces no es Dios, no es justo, no es santo, ya no es Dios. Pero es su naturaleza que nunca se va a contradecir a Él mismo, pero Él nos habla a través de su palabra. Su palabra es su espíritu. Romanos 8:17 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay una voz apacible, sueños, visiones. Habremos hablado de eso, pero hay maneras dependiendo de cada uno de nosotros. Es diferente, pero Dios te va a hablar y yo creo que Dios va a confirmar a través de su palabra. Dios habla a través de personas. 1 Corintios 4:3 dice, porque la persona que profetiza habla para el crecimiento de la gente, el confort, palabras de conocimiento, de profecía. Y esas son dadas para nosotros por el Espíritu Santo para el propósito de hacer crecer la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Así que es para animar, para hacer crecer y para exhortar a las personas, para que sigan creciendo, para reconfortarlas. Ese es Dios. Si alguien te dice y viene y tú te vas fuera de ese momento profético y te sientes condenado, ese no fue el Espíritu Santo. Ahora no estoy diciendo, porque ha habido veces cuando palabras correctivas han sido dichas a nosotros, pero yo sigo aún motivado porque Dios tiene una habilidad de corregirte y sales aún animado de esa palabra que te dio Dios y dices, tú, gracias, Señor, tenía que escuchar eso, ¿me están escuchando? Esto no es todo rosas, a veces hay retos y palabras que son presentadas a nosotros, pero la Escritura es muy clara, que habla a la gente con el propósito de hacer crecer a la iglesia. Y Él también habla a través de circunstancias. Dios habla a través de circunstancias. Pablo frecuentemente dice que tenemos una puerta abierta y Pablo siempre siguió esa puerta abierta y ministró a la gente, pero tenemos que tener precaución en esto, porque a veces hay circunstancias que son contrarias a la voluntad de Dios. Así que no podemos vivir por circunstancias únicamente. Yo sí creo que Dios puede usar circunstancias, pero puedo usar el mismo ejemplo de Pablo, cuando había profetas que venían a él y le decían que le amarraron sus manos cuando iban a Roma. Pablo, si vas allá te van a matar, te van a atar. Y Pablo dijo, aún tengo que ir, no puedo parar, porque yo sé, yo discierno, el Espíritu de Dios me ha dicho que debo de ir y hablar el Evangelio en frente de líderes y gobernadores y los emperadores. Allá voy yo. ¿Por qué? Porque él sabía la circunstancia. Lo estaban dirigiendo para allá, aunque no eran las mejores circunstancias. Dios habla a través de su paz también. Entendamos que la paz de Dios puede ser, hay situaciones en tus vidas, mas aún así dentro de ti no es algo externo, es algo interno, una paz. Y lo dije la semana pasada, aquellos que tienen su mente fija en Dios, Él los mantendrá en perfecta paz. Por eso es que esta palabra es tan importante, porque necesitas algo de dónde sacar para que tu mente esté enfocada, para que tu mente se encuentre enfocada en Dios y en sus promesas. Y dice que si tú haces eso, Él te mantendrá en perfecta paz y mi paz te llevará y te va a guiar. La paz de Dios, déjame decirte esto, es lo más importante que te puedo decir. Yo puedo entrar en una dificultad difícil, pero si tengo la paz de Dios, estoy bien. ¿Me están escuchando? No quiere decir que no hay retos, pero yo tengo la paz de Dios para que me guíe y me lleve. ¿Ves? Necesitamos una palabra de Dios para que te guíe. Necesitamos el Espíritu de Dios para que te guíe. La mejor ilustración que te puedo dar es esta. Un piloto que se basa su manejar en el radar. Hay diferentes en pilotos que pueden volar. Un piloto que puede volar dirigidos por el radar y ese tiene la habilidad de volar el avión de acuerdo al radar. Ahora lo que pasa muchas veces es que hay pilotos que vuelan sin el radar y son dependientes de las condiciones para poder volar el avión. ¿Me están siguiendo? Así que hay muchos cristianos de esta manera, operan de esta manera. Yo necesito las condiciones correctas para poder pararme y hacerle caso a Dios. Las circunstancias correctas para creer, como Tomás. Al menos que meta mi mano en tu costado y en tu mano, no voy a creer. Él no podía guiarse por el radar. Él tenía que guiarse por las circunstancias. ¿Cuántos me entienden? Y de hecho no ocupamos fe si podemos verlo. Amén.
Así que la fe viene cuando no podemos ver las cosas, cuando no podemos escucharlas, tocarlas o sentirlas en lo natural, pero el Espíritu de Dios nos las revela a nuestro espíritu. ¿Me están escuchando? Así que el piloto que se basa por el radar, ellos pueden volar en el radar. Ustedes conocen esto, personas famosas han tratado de volar aviones y porque no estaban en el radar, se meten en el clima malo, pueden y les da vértigo y piensan que van para arriba y de hecho no, van para abajo. Y eso pasa cuando no, y esto pasa cuando tu fe, cuando la activas, tú dices, escucho a Dios, yo sé cómo habla Dios, yo estoy aprendiendo cómo habla Dios. Escuchen esto, lo más que escuchas de Dios, lo más humilde deberías de ser. Yo estoy muy precavido con esta gente, yo tengo mucho tiempo escuchando la voz de Dios, pues no estoy muy seguro de eso. Porque lo más que escuches la voz de Dios, lo más humilde que vas a pasar a ser tú. El sentido de humildad. Yo no miraba a Jesús que se le subía el orgullo porque tenía una habilidad para escuchar a su padre, ¿me están entendiendo? Él no cambió quién era él. Él de hecho pasó a ser un sirviente más. Así que entiendan esto, que necesitamos este sentido, esta ancla, este creer y esta fe en la palabra de Dios que nos mantienen aún a través de las circunstancias. Y aunque yo no lo veo, si yo sigo tu palabra, Señor, si yo sigo un instrumento de tu palabra, del Espíritu Santo, la paz de Dios, si yo sigo eso, Señor, independientemente de lo que está pasando alrededor de mí, yo voy a poder volar el avión con el radar y voy a ser victorioso. Amén. Escuchemos cómo habla Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Debemos entender que la voluntad de Dios no es difícil encontrarla, pero algunas veces la hacemos difícil. ¿Entendemos eso? ¿Por qué es tan difícil escuchar y encontrar la voluntad de Dios? Muchas veces no entendemos esto. Dios, déjenme decirles, darles unas escrituras para entender esto. En Proverbios 25:2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿Por qué Dios esconde ciertas cosas para nosotros? ¿Por qué esconde su voluntad por nosotros? ¿Por qué simplemente no, en lugar de 7 días, por qué no escribimos un libro para cada individuo y vamos a dárselos cuando se salven y decirles, aquí está la voluntad de Dios para tu vida? Compra esta casa, muévete para allá, agarra este trabajo, cásate con esta persona, ten tantos hijos, invierte en esto y no inviertas en esto. No, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué? Porque hay una voluntad individual para cada una de las personas y muy frecuentemente está oculta. Y quiero que escuchen eso porque es tan importante. Ocultarlo en las escrituras es contenerse, evitar por ser percibido por otros. ¿Por qué Dios escondería su voluntad? Déjenme decirles esto, Él lo hizo con Jesús. No estoy diciendo que la escondió, porque la Biblia también nos dice que Él no hace nada sin decirle a sus profetas. Así que Él se aseguró que conocíamos, pero estaba escondido y les voy a mostrar cómo. 1 Corintios 2:7 dice, se los voy a leer para que entendamos bien. ¿Por qué Dios escondería algo? Porque si Él la revelara toda, número uno, sería fácil para el enemigo oponerse. Vamos a usar a Jesús como un ejemplo. 1 Corintios 2 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es un misterio de Dios. Su plan que estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final. Déjenme decirle esto, cuando digo que está escondido, no está escondido de tal manera que nosotros no la podemos encontrar. Es escondida a propósito, ha sido escondida por un propósito, un poco como los huevos que escondemos para sus hijos. Y depende de su edad, depende qué tan difícil les escondemos los huevos para que los encuentren. Depende de la edad que tienen. Si son pequeños, no vas a meter los huevos al caño porque su capacidad nunca lo van a poder encontrar. Así que como papá o mamá vas a decir, te dije que nunca lo ibas a encontrar. No es el corazón que tenemos. Yo quiero que lo encuentres. Es el gozo de eso. ¿Me están siguiendo? Es el gozo. Quieres que lo encuentren y agarren el dulce y que le den gracias a los papás. Quieren que lo encuentren, ¿verdad? No es como si lo escondí tan bien que ninguno de ustedes lo van a encontrar. No, ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que quiero que lo encuentres, pero yo no quiero que el enemigo se oponga.
a la misma vez. Pueden decir que esto es raro, pero escuchen esto. Dice, así que Él lo estableció mucho antes de que esto pasara. Si lo de este mundo no lo entendieron. Si lo hubiera hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Dice que ninguno de ellos lo entendieron, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Y eso es lo que estoy diciendo. Si el mundo demoníaco hubieran entendido que al crucificar a Jesús hubiera sido su final, nunca lo hubieran hecho. La mejor cosa que pudieran haber hecho, que dejaran a Jesús solo y que se muriera de mucha edad, pero lo que crió Dios no fue eso. Así que ellos no sabían, pueden creerlo, no sabían. Ahora podemos verlo, pues ahora lo puedo ver. ¿Cómo no lo pudieron ver? No, interesantemente es esto. Como Dios escondió esa verdad, lo puso a través de las Escrituras y toda su palabra profética, 300 profetas diferentes en diferentes lugares. Él no lo puso en un lugar solamente. Aquí está todo el libro de Jesús y cómo pasó todo. No, Él puso un poquito en el libro de Génesis, donde Él dice que la semilla de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero Él decía también que va a llegar el día cuando una semilla de una mujer va a aplastar el calcañar y lo va a aplastar y lo va a derrotar. Así que empieza a decir todo esto a través de la palabra. En Salmos 22, Él es las canciones del Mesías, donde Él hablaba cómo sería crucificado, y literalmente entra en tantos detalles. ¿Por qué el enemigo no podría saber esto? Número uno, porque si el enemigo sí la conoce la palabra, pero no tiene fe en la palabra, puedes leer la palabra sin fe. Déjame decirte eso. ¿Me están escuchando? Y no hace nada en tu vida, no causa nada, pero la realidad es esta, que Él nunca la puso en un mismo lugar, nunca los conectó los puntos y pensó que ganó al destruir a Jesús y su cuerpo físico, cuando la realidad fue esta. Él creó la pérdida más grande para el mundo demoníaco. Así que si ellos hubieran conocido eso, no hubieran crucificado a Jesús. Si el enemigo conociera los planes de Dios para tu vida, sería fácil para él oponerse, porque no sería nomás tú, sería otras personas también. Así que Dios lo escondió, pero al mismo momento lo declara. Y quiero que veas esto, no porque no conozcas la voluntad de Dios, no quiere decir que no tenga una voluntad para ti, para tu vida. Mucha gente piensa, pues no, yo no conozco la voluntad de Dios, no tiene. No, no es fácil. Estás malentendiendo esto. Dios la está guardando y la está protegiendo para tu vida, pero también te está guiando en un caminar de fe y de relación con Él. Hay muchas veces en mi vida cuando Dios me ha dicho, quiero que vayas allí, Wayland, ok, Señor, pues voy a ir. Y voy y llego allí y el Señor me dice, ahora quiero que vayas allá. ¿Verdad? El problema es esto. Señor, entonces, ¿por qué no nomás me llevaste aquí? Porque no pudieras ver aquí sin ir allá. Hay cosas en el camino que no estaban listas, no era tiempo. Puedo decir que en 2005 me moví a Tucson, Arizona, siguiendo el líder del Espíritu Santo. No tenía nada en mi mente de ser pastor, pero servir a Dios en el próximo paso. Y luego llegó el 2014, 2015, cuando de repente las conversaciones empezaron a cambiar. El Espíritu Santo me dijo, no, ahora quiero que vayas aquí. Escúchenme, si yo hubiera llegado de este punto, gracias, los aprecio, pero yo tengo que ser el pastor primordial. No, yo hubiera distraído el plan de Dios y yo hubiera hecho esto. Amén. Así que entendamos esto, quiero que vean esto. Tenemos que estar dispuestos a buscar la voluntad de Dios. Somos llamados a buscar, a seguir, a preguntar, a tocar. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios dice, en Mateo 7, dice, pide y se te dará, busques y encontrarás, toca y se te abrirá. Hay un proceso en el cual nosotros buscamos y creemos, puedo escuchar la voz de Dios, estoy aprendiendo cómo habla Dios y voy a buscar la voluntad de Dios sobre todo para mi vida. Y la última cosa que quiero que veas es esta. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y esto va a ser súper práctico. Toma el paso de fe. Alguien diga, toma el paso. Tienes ahora sí toda la teoría en tu mente, toda la filosofía, teología, todos los versos de Biblia para... Ahora lo que toca es tomar el paso de fe. Tienes que pararte en fe. Mi verso favorito, uno de mis versos favoritos es Génesis 12, verso 1. Es la historia de Abraham. Y me encanta, y la razón que me encanta es esta. Porque Abraham, que de hecho venía de una nación pagana,
Señor lo escogió a él porque él era justo, así que había algo único. Tenía temor de Dios, Abraham. No había una nación de Israel, no había un Dios que era selectivo. No, no, no. Había algo en Abraham que él escogió a Abraham. Obviamente yo también creo que Dios tenía una voluntad para Abraham desde la fundación del tiempo, pero lo escogió, es el punto. Y cuando le habló, dijo, voy a establecer una nación a través de ti. Mi gente, que si aquellos que lo bendigan serán bendecidos, los te voy a bendecir con hijos, con tierra, los que te maldigan serán maldecidos. Y nos dice todo esto la bendición. Y en Génesis 12, interesantemente, porque si lo lees, lee de esta manera. Y que Dios le dijo, párate y ve. Quiero, quiero que dejes tu familia, tu tierra, la tierra de tu parentela, todo lo que es agradable a ti y vete. Ahora muchos de nosotros, pues, fantástico, Dios, ¿a dónde vamos a ir? Dios dice, no, vete. Escuché esa parte, Dios. Quieres que vayamos a alguna parte, pero yo quiero saber a dónde vamos a ir. Ahora, no quiero decir que Dios está tratando de invadir nuestra pregunta, no, porque Dios nos dice que va a dar una tierra prometida que está llena de leche y miel, te voy a bendecir. Él le ha dicho a dónde va a ir, pero no tiene todos los detalles, pero Dios lo que espera de él es esto, que quiero que te levantes mañana y tomes ese paso de fe. Y esto quiero que pienses un momento. Abraham se levanta, está ahí, su esposa, Lot, sus cosas, sus sirvientes, todo lo que poseen, lo agarran, se lo llevan y ahora caminan. Abraham, ¿para la izquierda o a la derecha? Creo que el Señor dijo a la derecha. ¿Saben por qué esto es tan importante? Y no quiero que hagas todo lo que tú quieras hacer porque no es el principio de la Biblia. El principio es que escuchó una palabra de Dios y ahora toma un paso de fe. Salmos 37-23 dice que los pasos de un hombre justo son establecidos por el Señor cuando Él se deleita en su camino. Déjenme decirles otra vez, los pasos de un hombre o mujer, escúchenme, son establecidos por el Señor. Los pasos, nosotros tenemos que tirar todo esto de un paso de fe, porque mucha gente está tan paralizada porque piensan que tienen que hacer algo loco. Escuchen esto, y hay gente que ha hecho cosas locas. Te voy a decir por qué hacen cosas locas de lo natural, porque han tomado muchos pasos que no viste. ¿Me están escuchando? Han estado construyendo este proceso de cómo escuchar a Dios, tomando pasos, desarrollando sus propias vidas, creciendo en fe, creciendo en la relación con Dios. Así que cuando nosotros vemos tomar ese paso de fe, decimos, ay, santo, eso fue grande, eso fue masivo, eso fue un gran paso. No fue un gran paso, fue una continuación de los pasos que ya venían tomando. Y el Señor ordena los pasos. Los pasos del hombre o una mujer son establecidos. Esto es lo que yo creo de Abraham. Si él empezó a ir a la derecha o a la izquierda, el Señor tomaba su paso y le decía, no, vente para acá. Te voy a establecer tus pasos. Voy a asegurarme que tus pasos vayan donde tienen que ir. Te voy a guiar tus pasos. Pero la parte que nosotros nos toca es de deleitarnos en el camino del Señor. Déjenme decirles algo. Si no vives tu vida y no haces tus cosas y ignoras a Dios, Dios se relaciona con nosotros diferente a aquellos que se deleitan en su caminar, a aquellos que no se deleitan en su caminar. Así que el tipo de relación, cómo relacionarnos con Dios, cómo decíamos, está conectado a qué nos deleitamos nosotros en nuestras vidas. Tal vez no te guste mucho eso, pero es la verdad. Dios se relaciona con nosotros conforme nosotros nos deleitamos en su camino. Para muchos de ustedes, te quiero ayudar, es muy práctico esto. Muchas veces están clamando a Dios por una esposa o una cita. No si estás casado. Muchos de ustedes nada más tienen que aplicar para la escuela. Apliquen, tomen el paso. Pon la casa de venta. Quita la casa de venta. Es muy fácil. Sé que es importante para ti, pero lo que quiero decir es que es un paso. Lo que hagas es un paso. Si dices, Señor, yo creo que yo te escucho,
Yo creo que esto es lo que pusiste en mi corazón. Así que, Señor, ahora voy a buscar tu voluntad encima de todo y voy a tomar ese paso. Eso no quiere decir necesariamente voy a renunciar a mi trabajo. No, tal vez muchas veces ese es el tropiezo. Ahora, si puedes dejar tu trabajo, pues tal vez dejar tu trabajo no es tan gran cosa, pero es un paso. Pero es diferente para toda persona aquí en este cuarto. Dios te llama por tu propio nombre. Él no te llama así por un montón, no. Él te llama por tu nombre y dice, toma ese paso. Y ya sé que nos reímos un poco, pero es tan simple. Y siento que el Señor me ha dado una palabra para esa persona. Pues dásela. Ve en humildad y di, hey, ¿sabes qué? No lo hago muy seguido. Perdóname si no lo hago bien, pero quiero compartir algo que el Señor me dio para ti en mi corazón. Si es para ti, perfecto. Si no, pues, y estoy equivocado, pues estaré equivocado, pero voy a tomar este paso. ¿Me están escuchando? Sí, es como aprendes cómo operar en dones muchas de las veces. Dios va a empezar a darte cosas que no tienen consecuencia de naturaleza. ¿Por qué? Porque te está haciendo crecer tu familiaridad, tu confianza, tu fe. Toma ese paso. Comparte tu fe. Tal vez alguien en tu familia que no conoce al Señor, tal vez el paso sea, hey, puedo decirte la gran diferencia que Dios y Jesús han hecho en mi vida. No quiero darte 14 pasos para 4 leyes espirituales, un mapa romano. No. Solamente quiero decirte que antes de Jesús estaba yo quebrantado. Así es como conocí a Jesús y después de Jesús. Y simplemente es algo tan fácil de tomar un paso y hablarles. Muchas veces, si quieres una reconciliación en tu matrimonio, Señor, toma un paso. Señora, toma el paso. Para ser necio, toma el paso. Quiero decirle, perdóname. Necesitamos ayuda. No tengo toda la respuesta. No tenemos que tener toda la respuesta. Porque cuando yo llego a donde creo que tengo toda la respuesta, el Señor me dice, no, por acá, no, por acá. El Señor, ni siquiera vi esto. Sí, te estoy guiando, dice el Señor. Te estoy guiando. Y el punto primordial del fracaso será cuando no escuchamos. Pongan su rostro y cierren sus ojos, por favor.